Buen día, mis hermanos. Soy el padre Tonatiuh Montenegro Jiménez y hoy el Señor nos da la oportunidad de compartir la palabra con todos ustedes. Hoy tenemos el Evangelio de Mateo, capítulo 7, del 1 al 5. Y la palabra de Dios nos dice: no juzguen y no serán juzgados, porque de la manera que juzguen serán juzgados, y con la medida con que midan los medirán a ustedes. ¿Por qué ves la pelusa del ojo de tu hermano y no ves la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano: déjame sacarte esa pelusa del ojo, teniendo una viga en el tuyo? Hipócrita, sácate primero la viga que tienes en el ojo, y así verás mejor para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, para poder entender este Evangelio, debemos recordar que forma parte del Sermón de la Montaña. Y precisamente, cayendo ya al capítulo 7 del Evangelio de Mateo, tenemos como la oportunidad de poner en práctica los versículos anteriores, los capítulos anteriores. Es poner en práctica todo lo que hemos aprendido. Y solo así, mis hermanos, se nos hará muy fácil dejar de criticar, dejar de juzgar. Y cayendo en materia, entrando en materia, recordemos que la comunidad de Mateo, o el Evangelio de Mateo, quiere disipar las críticas que hay en la comunidad. Es una comunidad que tiene grupos, que tiene tendencias, y les recuerda que esto no puede suceder entre hermanos. Les recuerda que con esta imagen de la paja y de la viga, no mirar los defectos del otro, sino fijar la mirada en los propios defectos. Y solamente así, recordando los propios defectos y sabiéndote, reflexionándote, haciendo una introspección, nos daremos cuenta que nosotros estamos hechos de intentos, y los intentos son eso, a veces salen y a veces no salen. Pero también el hermano, el que está enfrente, el prójimo, el próximo, también tiene esos intentos que a veces le salen y a veces no le salen. Y es mirar al hermano con misericordia. Esta actitud de la comunidad tendrá una repercusión escatológica. Es decir, Dios te juzgará con la severidad con que tú juzgues a tu hermano. Pero, y quiero recalcar el pero, si somos compasivos, Dios será compasivo con nosotros. Por eso, quedémonos con esta idea, mis hermanos. Dios nos juzgará. El juez no ocupará su juicio hasta que nosotros muramos, sino que ya lo está realizando, ya empezó el juicio, y eso a veces se nos olvida. Por eso quiero recordar qué quiere decir la palabra juez. La palabra juez viene de la raíz latina iudex, persona con autoridad para juzgar y sentenciar. Entonces, fíjate bien, en la comunidad de Mateo había quien criticaba y había quien recibía la crítica. Quien criticaba se ponía como juez en el lugar de Dios. Los enjuiciados, que al ratito vamos a hablar de ellos, esos enjuiciados, los que recibían la crítica, también tienen su participación en el Evangelio. Pero humanamente, hablando de los que se creen jueces o de los que ejercen en esta vida el ser juez, humanamente hablando, podríamos también hacerles unas preguntas que creo que nos vienen también bien a todos. ¿Cómo ejerces tú tu autoridad que se te confió? ¿Qué criterio ocupas?
cuando ejerces tu ser juez. Ocupas la potestad que viene de Dios, que es misericordia. Esa es la potestad de Dios. O ejerces el poder sin recta intención, y ese poder proviene de Satanás. Tenemos entonces el juez, el juicio y el enjuiciado. A veces no vemos el enjuiciado. Generalmente vemos el juez y el juicio. Y si bien el juez está mal por ponerse en un lugar que no le corresponde, por supuesto el juicio estará mal. También el enjuiciado, al recibir la crítica, esa crítica que le están haciendo de parte de alguien que está usurpando un lugar que no le corresponde, ese también está dejando de lado el trono de Dios, está dejando de lado el lugar de Dios. Por lo tanto, los dos están mal. Padre, ya entendí entonces, podríamos decir, no debo dejar que nadie me diga nada, ni decirle nada a nadie. Esa no es la idea, mis hermanos. También eso es un engaño. La indiferencia hacia el prójimo es un pecado grave. De hecho, el Santo Padre ha hablado sobre eso, sobre el chisme, la crítica, pero también sobre la indiferencia. La Sagrada Escritura nos indica también sobre la corrección fraterna. Entonces no es cargarme hacia la derecha siendo juez, no es cargarme hacia la izquierda recibiendo solamente los juicios, sino que hay que entender también el Evangelio de Mateo en el capítulo 18 del 15 al 20 y habla sobre los pasos de la corrección fraterna. Se los dejaremos de tarea para que podamos ser autodidactas y el Señor nos pueda hablar en la intimidad del corazón. Dios trata con misericordia a quien trata con misericordia. Por eso más vale fijarse en lo positivo de las personas que clavar nuestra mirada solo en lo negativo. Más bien, hagamos la lista de nuestros propios defectos. Por cierto, ¿eres juez? ¿Criticas? ¿Criticas a tu marido? ¿Eres juez de tu esposa, de tus papás, de tu maestro, en el colegio? Al cura en tu parroquia, te lo comes. Hago un paréntesis. Recuerda que la carne de sacerdote engorda. Y tarde o temprano tronamos por tanta crítica. ¿El sacerdote critica su feligresía? Sí, probablemente sí. Hace unos días hablaba con una amiga y criticaba muy fuertemente al Papa. Criticaba muy fuertemente a la feligresía y criticaba muy fuertemente a la iglesia y a los sacerdotes. ¿Eres de los que critican? ¿Te pones en el lugar de Dios? ¿O eres de los enjuiciados? ¿Te critican? ¿Se las crees? Puntualicemos qué hay detrás de una crítica, de un juicio mordaz, de esas palabras que utilizamos a veces. Hay sin duda soberbia, quieres acabar con tu hermano, vanidad, una gran insatisfacción en tu vida. Hay falta de autoestima frente a esa persona, circunstancias o situaciones, quieres estar por encima de tu hermano. Dejemos de juzgar, seamos compasivos y misericordiosos y Dios será compasivo y misericordioso con nosotros. Ya desde ahora no hay que esperar el juicio final. Aceptemos al hermano que tenemos enfrente y que nos refleja esas actitudes de nosotros mismos. Aceptemos nuestra realidad y modifiquemos nuestra vida, no la de los demás. La clave es el amor. La clave para poder calmar la mente y no pensar mal del hermano. La clave para ya no criticar y cerrar la boca, para ya no ser jueces. Por eso quiero terminar con una historia muy, muy breve, mis hermanos, para poder cerrar la reflexión del día de hoy. Resulta que había un tal Tomás y tenía un amigo llamado Tobías. Los dos iban al campo, llevaban sus machetes y ya ven que en el cuero del machete donde se guarda el machete, pues de repente hay un espacio para poder meter algunas cosas y Tomás metió ahí su dinero. Un buen día se le perdió el machete y su dinero a Tomás.
Y empezó a observar, empezó a ver por dónde iba Tobías. Y dijo, seguramente Tobías lo tiene. Seguramente Tobías me lo robó. Y pasaron días y días y lo espiaba, iba para allá, iba y lo veía y lo espiaba a ver si tenía su machete y su dinero. Ve a Tomás caminando y dice, perfectamente tiene pasos de ladrón. Tiene mirada de ladrón. Es más, tiene sonrisa de ladrón. Él me robó mi machete. Él me robó mi dinero. Es más, transpira como un ladrón. Y un buen día, estando descansando de sus labores, levanta un costal, ve su machete con su dinero abajo del costal. Voltea a ver a Tobías y empieza a pensar, es un buen hombre Tobías. Claramente su sonrisa es de alguien bueno. Claramente sus pensamientos y sus palabras es de alguien bueno. Claramente ve y transpira su bondad. Moraleja, mis hermanos. Juzgar es muy fácil. Quitar la herida de a quien juzgamos es muy difícil. Gracias y bendiciones. Hasta pronto.